Muchas gracias, Fernanda. Muy buenos días para todos. Antes de empezar, y espero que no me empiece a correr el tiempo, quiero hacer un agradecimiento muy especial con Fernando García y agradecerle todo lo que aprendí en estos años de trabajar junto a él y especialmente agradecerle su filosofía de trabajo, ¿no? Porque particularmente cuando él me propuso dar esta charla, me dio una demostración de ser consecuente entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Porque en el marco de este simposio de nutrir los suelos para las generaciones del futuro, él me está brindando la oportunidad y la confianza como investigador joven en pleno proceso de formación de dar mi humilde visión de un análisis de largo plazo, algo que nuestra generación de estudiantes que nos estamos formando tenemos que empezar a tener más presente, más en cuenta. Y por ejemplo, como destacaba ayer Esteban Giovaci, eso de aprender dinámicamente, de comprender mientras hago, ¿no? Así que bueno, la presentación de hoy se enfoca en un análisis de la reposición de nutrientes, por supuesto en este marco de largo plazo y salir un poco de la coyuntura. Y la idea es ir viendo esto a través de números, y con números me refiero especialmente a indicadores económicos, ¿no? Y acá viene otro agradecimiento, otra pausa, porque detrás de cada dato que yo les voy a mostrar no hay solo trabajo mío, de Miguel y de Fernando, sino que hay trabajo de mucha gente, de un gran equipo de trabajo del que siento un orgullo muy grande de formar parte, que es la Red de Nutrición de Cultivos del CREA Sur de Santa Fe. Esta red comenzó allá por el año 2000 gracias a la colaboración conjunta entre dicha región CREA, el IPNI, en ese entonces Impofos, y gracias al apoyo, por supuesto, de Agroservicios Pampeanos, que desde ese entonces siempre está apoyando a la red. Esta red tiene la particularidad de desarrollarse en lotes del productor, con tecnología del productor, y a la vez contemplar un diseño de ensayos que incluye repeticiones. Esta característica lo hace un tipo de ensayo realmente único, incluso en el plano internacional. De 11 ensayos que comenzaron en el año 2000, actualmente siguen vigentes 5 de ellos. 3, resaltados en amarillo, están bajo una rotación maíz, soja de primera, trigo, soja de segunda, y otros 2 están bajo una rotación maíz, trigo, soja de segunda. En la presentación de hoy vamos a hacer enfoque en 2 sitios en particular, que son, digamos, los que representan los 2 extremos en lo que es fertilidad de suelos de esta red. Y la idea es ver qué asociación hay entre los márgenes, los resultados económicos y el análisis de suelo, justamente. El primero de los sitios que vamos a ver es el establecimiento Balducci, perteneciente al CREA Teodelina, un suelo serie Santa Isabel, apludo el típico, que allá en el año 2000 arrancó con una historia de agricultura de más de 60 años y que el análisis de suelo nos decía 2,6% materia orgánica y unas 11 partes por millón de fósforo. En contraste, el sitio más fértil de esta red, en el establecimiento Alambaré, perteneciente al CREA San Jorge Las Rosas, un suelo serie Los Cardos, argidol típico, arrancó con una historia con mucha pastura atrás y solo tenía 12 años de agricultura. Y el análisis de suelo decía que teníamos 3,4% de materia orgánica y unas 70 partes por millón de fósforo. En cada uno de estos sitios se siguió un protocolo común de ensayos donde los tratamientos se repiten anualmente sobre las mismas parcelas. Estos tratamientos variaron desde un testigo, en el que nunca se aplicó ningún tipo de fertilizante, y un tratamiento que le llamamos NPS porque tiene nitrógeno, fósforo y azufre, que son los 3 nutrientes más comúnmente limitantes en la región. En el medio de estas parcelas tenemos lo que llamamos parcelas de omisión. ¿Qué son las parcelas de omisión? En este caso son parcelas que tienen 2 de esos 3 nutrientes, es decir, la parcela PS no tiene nitrógeno, la NS no tiene fósforo y la NP no tiene azufre. ¿Cómo se manejaron los nutrientes? Las fuentes utilizadas fueron para nitrógeno urea, para fósforo fosfato monoamónico y para azufre fue yeso agrícola. El nitrógeno se fertilizó solo en las gramíneas de la rotación, maíz y trigo, y la idea fue satisfacer la demanda para determinados rendimientos objetivos que estuvieron entre las 10-12 toneladas de maíz y 5 o 6 toneladas de trigo.
¿sí? En el caso de fósforo y azufre, el criterio fue de reposición y un extra en concepto de construcción de fertilidad en el suelo, ¿verdad? Y otra de las patas en que le quiero agradecer mucho a Miguel y a Miguel Boxler, que es el coordinador de ensayos de la red, y a todo el grupo de asesores que hicieron un laburo increíble en tratar de responder esta pregunta, ¿no? ¿Y qué hizo el productor? ¿Cómo fertilizó? ¿No? Porque ese tratamiento testigo de no fertilizar, obviamente el productor algo fertiliza. Entonces, aprovechando que es esta estructura de que los ensayos son en lotes del productor, ¿qué hizo el productor en ese resto del lote en el que seguía la misma rotación, ¿no? Entonces armamos una especie de historia paralela donde teníamos la producción y la fertilización de cada año en los mismos años en que se desarrolló la red. Entonces, por ejemplo, si hacemos un manejo comparado, en el que en esta tabla mostramos los kilogramos por hectárea acumulados de nitrógeno, fósforo y azufre en 14 campañas desde la campaña 2000, ¿no? Entonces, en Balducci, en ese sitio que es el que mayor potencial de respuesta a nutrientes tiene, el productor, por ejemplo, en nitrógeno, en estos 14 años, aplicó una cantidad muy similar, incluso aplicó unos 100 kilos más de nitrógeno, ¿no? En cambio, en el caso de fósforo y azufre, el productor ha fertilizado, y bastante, en lo que es el común, ¿no?, de los productores. Sin embargo, fertilizó una cantidad que es aproximadamente un 60% de lo que se fertilizó en la parcela, donde se aplicaba ese criterio de reponer y construir la fertilidad en el suelo. En cambio, en Lambaré, este sitio que es más fértil y que venía de ese paradigma, como decía Hugo, ¿no?, de la agricultura y pradera, acá se representa muy bien esa filosofía, donde por ejemplo vemos para el caso del manejo de nitrógeno, mientras en la parcela se aplicaba un criterio que era completamente lógico, por ejemplo de aplicar nitrógeno y azufre y no fósforo, dado los altos niveles, el productor por ejemplo aplicó 300 kilos en estos 14 años, mientras en la parcela se aplicaron más de 1000, ¿sí? Y en el caso de fósforo y azufre es un poco más extremo, donde el productor aplicó aproximadamente un 10% de lo que se aplicó en la parcela, ¿sí? Y para empezar a ver un poco resultados, si acumulamos esas 14 campañas desde el año 2000 hasta la campaña pasada, siempre teniendo presente ese gradiente de menor a mayor fertilidad, en esta figura lo que tenemos es la producción acumulada de maíz, de trigo y de soja de primera o segunda según la rotación, ¿no?, para los distintos tratamientos, desde el testigo a la izquierda hasta el NPS a la derecha. En ambos sitios tenemos un techo de producción definido por la producción alcanzada con el tratamiento con los 3 nutrientes, ¿verdad? Y las diferencias entre sitios son principalmente que, por supuesto, en el sitio menos fértil, en Balducci, fue mucho más sensible en producción a la omisión de cualquiera de estos 3 nutrientes. Y, por ejemplo, si consideramos una comparación con el tratamiento testigo, en 14 campañas produjo 70 toneladas menos que tratamiento mejor nutrido, ¿sí? En cambio, en Lambaré, gracias a la fertilidad de ese sitio, el piso alcanzado dado por ese testigo fue mayor y eso hizo que la brecha, que le podemos llamar nutricional, fue menor, fue unas 24 toneladas, ¿sí? ¿Y cómo le fue al productor? Por ejemplo, en Balducci, el productor con su manejo, que era un manejo muy bueno y completamente lógico, produjo 12 toneladas menos en estos 14 años que el mejor manejo de los tratamientos. Esto es un muy buen cultivo de maíz en ese sitio, ¿sí? Y en Lambaré, muy parecido, incluso un poco más, las diferencias entre el productor y el mejor manejo fue de unas 15 toneladas, ¿no? Otra vez, un muy buen cultivo de maíz menos en 14 años. Y ustedes me pueden preguntar, bueno, esto está muy lindo, pero ¿qué pasa con la sustentabilidad económica de cualquiera de estos planteos, ¿no? Para empezar a analizar eso, lo que tenemos que considerar es qué pasó con las relaciones de precio, ¿sí? Y bueno, en el general de los años hubo de todo. Desde el 2000 hasta acá pasó de todo. Hubo relaciones muy buenas, pésimas, y la mayoría fueron, digamos, las del medio, por suerte.
Y también hubo casos específicos donde, por ejemplo, ahí destacamos para el caso de fósforo. Estas son las relaciones de precio expresadas en kilos de trigo, de maíz o soja que necesito para comprar 1 kilo de nitrógeno, 1 kilo de fósforo o 1 kilo de azufre, ¿sí? En el caso de fósforo resaltamos esa campaña 2008-2009, que seguramente todos nos acordamos, donde las relaciones de precios se dispararon, relaciones que luego se estabilizaron, se normalizaron relativamente. Y finalmente tenemos lo que está pasando en las últimas campañas, donde esas relaciones de precio, producto de la baja en los granos, volvió a repuntar. Entonces, considerando todos estos vaivenes de precios, lo que hicimos fue considerar los precios reales de cada campaña, ¿no es cierto? Y simular económicamente qué pasaría si el productor aplicaba cualquiera de esos tratamientos y también incluir en esto al manejo del productor. Y expresarlo en una moneda constante para que esto lo podamos actualizar año a año, ¿sí? Entonces calculamos dos índices muy simples. El primero es el margen por fertilización, que tiene dos componentes. Uno que es el ingreso extra que obtuvo, digamos, cada tratamiento fertilizado respecto de ese testigo, que nos dice cuánto paga la práctica, descontándole los costos que tienen que ver con cada uno de esos tratamientos, que son el fertilizante, cuánto valía, el costo de aplicación, inclusive aplicarle un costo de oportunidad a eso, ¿no? Esto se calculó para maíz, para soja de primera y para el doble cultivo trigo-soja de segunda, que se manejaba en conjunto y no por separado. Y el segundo índice que calculamos fue el retorno de inversión, ¿no? Que se expresa como el cociente entre los ingresos y los gastos. Siempre teniendo presente este gradiente de menos a mayor fertilidad, en esta figura, que es un poco confusa y es la idea, lo que tenemos es el margen en dólares por hectárea a lo largo de las 14 campañas evaluadas, donde cada tratamiento de fertilización es un símbolo de color y el tratamiento de testigo es la línea punteada en cero, donde el productor no invirtió pero no ganó nada, ¿no? Entonces, si bien podemos destacar que en el sitio menos fértil, en prácticamente todos los casos se obtuvieron márgenes positivos, con casos muy altos inclusive, y Lambaré tenemos márgenes más cercanos a cero, más chatos, inclusive tenemos casos negativos. El común denominador de estos dos sitios es la variabilidad entre campañas, ¿no? Porque la respuesta a nutrientes varió según la campaña, si llovió más, si llovió menos, si las relaciones de precios fueron mejores, fueron peores. Entonces, una de las ventajas de tener series de datos, y esta es la propuesta que yo particularmente tengo, es que podemos analizar de una manera quizás más clara y convincente de qué pasa con distintos planteos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá volvemos a tener el margen en dólares por hectárea para cada uno de esos tratamientos, ¿no? Desde el tratamiento PS hasta el tratamiento del productor al final a la derecha. Cada caja de color en esta figura representa el 50% de los casos, ¿no? Y el mínimo y el máximo están representados por las barras verticales. Es decir, que adentro de cada caja de color hay 7 de 14 campañas, ¿sí? Entonces ahí lo que vemos es que el mejor manejo en términos económicos y con este índice de margen fue el tratamiento que incluyó los 3 nutrientes, incluso fue superior al tratamiento del productor. En cambio en Lambaré, este sitio más fértil, otra vez los márgenes son más chatos, ¿sí? Donde no se diferencian mucho, hay muchos márgenes ahí dando vueltas por el cero. Y se destaca un poco un tratamiento que es este tratamiento que yo les decía como lógico, dado los altos niveles de fósforo, que es un manejo que considera la aplicación de nitrógeno y azufre. Ahora sí, también podemos abrir, gracias a tener datos de varias campañas, cada caja de estas de colores que teníamos, abrirla por cultivo. Y ver, por ejemplo, que en Balducci, el sitio menos fértil, si bien el tratamiento con los 3 nutrientes permitió lograr el mayor márgenes tanto en maíz como en trigo-soja, fue el cultivo trigo-soja de segunda que permitió lograr los casos con mayores márgenes, ¿sí? Y en Lambaré, algo muy llamativo de analizar, y mire qué interesante cuando lo podemos separar,
es que, por ejemplo, maíz, que nosotros podríamos haberlo metido en la misma bolsa, a todos, no me da ganancia. Fíjense cómo en prácticamente todos los casos, cualquiera de los tratamientos, dio márgenes positivos respecto de no invertir en fertilización, ¿no? Y que especialmente, y para los tres cultivos, maíz, soja y trigo, soja, se destacó el tratamiento que les decía, con nitrógeno y azufre sin fósforo. Y ahora acelerando un poco y yendo al final del cuento, ¿cómo le fue en las ganancias acumuladas, ¿no? Esto es después de pagar la inversión. Entonces, en el sitio menos fértil, el tratamiento que mejor margen y más ganancia dejó fue el tratamiento en el que se aplicaron los tres nutrientes, inclusive con este manejo de reposición y construcción de fertilidad. Dejó unos $5.500 por hectárea. Unos $1.400 más de lo que el productor ganó, ¿sí? Ahora vamos a Lambaré. Lambaré, este manejo que hablábamos como razonable, en 14 campañas acumuló una menor ganancia, por supuesto, porque es un sitio más fértil, y ganó unos $1.100 por hectárea. Y el productor, que había puesto pocos kilos, también ganó poco, ¿no? Es decir, ahí tuvo un lucro cesante, digamos, de no 1.400, pero $800 por hectárea, ¿sí? Pero si lo llevamos a términos relativos es una diferencia muy importante. Y ahora usted me puede decir, bueno, sí, ganó más, pero ¿cuánto tengo que invertir? Porque en este contexto de que tenemos que analizar mucho las coyunturas, una de las cosas que más se ajusta es obviamente la inversión, ¿no? Entonces, y por supuesto el que más requirió invertir fue el tratamiento que aplica a los tres nutrientes, ¿no? Que en estas 14 campañas requirió invertir unos $4.000 por hectárea. Y el productor no estuvo tan lejos, invirtió $3.200, $3.300, ¿no? Unos $800 menos aproximadamente, pero recordemos que ganó unos 1.400 menos. Y ahora, el manejo que hablamos como razonable para el sitio más fértil en lo que es fósforo, fíjense que de los tratamientos planteados en las parcelas fue el que menor inversión requirió, ¿sí? Unos $1.700 en 14 años. Y el tratamiento del productor, que había ganado poco, porque invirtió poco. Ahora, si transformamos esto a retorno, ¿no? En cada dólar por dólar invertido, y la línea punteada en 1 me marca cuando paga o no paga, vemos que, o sea, el tratamiento que mejor se sigue comportando es el tratamiento con los tres nutrientes con un criterio de reposición, ¿sí? Y el tratamiento de productor no anduvo muy lejos, pero había invertido menos, entonces ganó menos. Y lo mismo pasa en el sitio de Lambaré, ¿no? Si comparamos el mejor tratamiento, que era aplicar nitrógeno y azufre, el retorno de inversión que tuvo por cada dólar que se invirtió en fertilizante fue casi $1,50, muy parecido a lo que obtuvo el productor con su planteo. Pero también, como había invertido menos, a pesar de tener un retorno muy similar, ganó menos. Y otra de las posibilidades, gracias a tener estas parcelas de omisión, es ver el retorno de cada nutriente, ¿no? Entonces, ordenando los 5 sitios que aún siguen vigentes, en este orden de menor a mayor fertilidad, de arriba hacia abajo, y tenemos resaltados a los 2 sitios en los extremos, vemos que en el sitio Balducci, tanto para nitrógeno como para fósforo como para azufre, se obtuvieron los mejores retornos. Es algo completamente lógico. Y yo destaco particularmente el caso, ahí está, el caso del azufre, ¿no? Miren el retorno que tiene cada dólar invertido en azufre, y no solo en el mejor sitio, sino en el resto también. Es el nutriente, digamos, más barato, que requiere dosis bajas y que tiene respuestas cada vez más interesantes, ¿no? Y acá yo les marco en negrita el caso de fósforo. El caso de fósforo, donde sigue casi a la perfección este orden de mayor a menor fertilidad, donde tenemos mayores retornos hacia retornos que en este caso ya no pagan la inversión en fósforo. Estamos hablando en grano solamente. Entonces, también podemos hacer una figura muy simple en la que relacionamos el margen
por fertilizar con fósforo, con estas dosis de reposición, que promediaron unos 38 o 40 kilos por hectárea, y vemos que hasta niveles de 15 partes por millón en grano se obtuvieron respuestas que pagaron esa inversión, ¿sí? Esto es considerando todos los sitios y años de la red, ¿no? Pero ese no es todo el cuento, porque acá estamos hablando del grano, pero nos estamos olvidando del suelo, de esta propuesta, ¿no? De nutrir los suelos para las generaciones que vienen. Entonces, ahí tenemos la evolución del fósforo Bray en los primeros 20 centímetros para los tratamientos en donde no se aplicó fósforo, con los símbolos rojos, y donde se aplicó fósforo con los símbolos verdes, ¿no? Así, el manejo que no aplicó fósforo y arrancó en 11 partes por millón, hoy está en 5, ¿sí? Estaba pobre y hoy está muy pobre. O, como podemos decir, yo no entiendo la diferencia entre estar dormido o muy dormido, ¿no? Y si hacemos una equivalencia, por ejemplo, para este mismo set de ensayos, se calcula una equivalencia de 2,5 kilos, en algunos casos es una equivalencia mayor, 2,5 kilos de fósforo por cada cambio en una parte por millón de fósforo en el suelo, ¿no? Y si le damos un valor al valor promedio que tuvo el fósforo a lo largo de estas campañas, ahí el productor no perdió mucho, perdió $43 en lo que es fósforo Bray, que no es el único fósforo que hay en el suelo. El productor, en el resto del lote, con el manejo que aplicó, hoy está en 9-10 partes por millón. Si lo pasamos a una equivalencia en dólares de fósforo, perdió $22, ¿sí? Pero si hubiese aplicado ese manejo de reposición, hoy estaría en unas 40 partes por millón. Entonces, la moraleja de este sitio donde estábamos pobres es que no tenemos mucho para perder. ¿Qué vamos a perder si tenemos poco? Pero sí tenemos mucho para ganar, ¿no? Y en contraste, si vamos al otro sitio donde teníamos esa fertilidad fosforada, tan grande, si hacemos esa misma equivalencia, donde estamos en unas 70 partes por millón y hoy estamos en 25-30, si pasamos esa equivalencia a dólares, se perdieron unos $300 por hectárea, ¿sí? El productor, que había aplicado muy poco fósforo en el resto del lote, hoy está en unas 30 partes por millón. Perdió unas 40 casi también. Entonces, perdió, en dólares, unos $270. Y si hubiese aplicado el manejo de reposición, hoy hubiese ganado unos $22 por hectárea, que no representa mucho, porque acá ya no teníamos mucho para ganar, ¿verdad? Entonces, la moraleja, en contraste al sitio anterior, es que acá teníamos, no tenemos mucho para ganar, pero sí tenemos mucho para perder. ¿Y cuánto podemos perder? Y quizás en esos valores de 20 y pico, 30 partes por millón, sea un valor recomendable, ¿no? Donde tenemos cierta cintura para capitalizar momentos de decir, bueno, este año las relaciones de precio no están muy buenas, me puedo ahorrar cierta dosis de fertilización, ¿sí? Entonces, como consideraciones finales, yo quería resaltar esto de analizar el largo plazo y salir de este esquema de analizar la coyuntura, ¿no? No a dejar de analizar la coyuntura, sino también tener presente esto de largo plazo, ¿no? Que nos dice cosas interesantes, pero que requiere, por supuesto, que monitoreemos qué es lo que pasa con la producción y con los suelos. Y eso nos va a permitir ser más capaces de capitalizar momentos malos, momentos buenos, ¿no? Y de la reposición de nutrientes y reposición y construcción, como era en este caso, obviamente esto no es mágico, requiere más inversión, ¿no? Pero esa mayor inversión, como vimos, da un retorno en producción, ¿no? Y mejora, mantiene incluso mejora la fertilidad del suelo. Y con números que vimos que son alentadores, ¿no? Aplicando, un diagnóstico correcto, porque por ejemplo en ese sitio que teníamos tan alto fósforo, ahí no es recomendable aplicar fósforo, obviamente. Tenemos que bajar, pero bueno, monitoreemos hasta cuándo bajamos. Y para finalizar yo quería dejarles una frase de un filósofo que él observaba mucho a la naturaleza y que a mí me gustó mucho para plantearla, que dice que lo que uno logra cumpliendo objetivos en realidad no es tan importante como en lo que uno se convierte cuando los cumple, ¿no?
Y mi propuesta es que lo analicemos tanto a nivel personal como a nivel de los suelos, ¿no? ¿En qué estamos convirtiendo a los suelos y qué le dejamos a las generaciones del futuro? Muchas gracias.